Muy buenas tardes, el día de hoy estaremos viendo continuidad de funciones. Integrantes del equipo: Hugo César Amado Matías, Eduardo de la Vara Echegaray y Brandon Reyes Rodríguez. La continuidad de funciones es uno de los estudios principales de una función. Una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Diríamos que es continua si puede dibujarse sin separar el lápiz de la hoja de papel. La continuidad de una función se estudia en diferentes sectores de la función, los cuales son tres. El primero es continuidad en un punto, el segundo es continuidad lateral y el tercero es continuidad en un intervalo. El primero, continuidad en un punto. Una función es continua en un punto si existe límite en él, y la continuidad en un punto estudia si una función es continua en un punto. También se puede estudiar la continuidad de un intervalo a la continuidad lateral. Una función es continua si su gráfica puede dibujarse de un solo trazo. Diríamos que es continua si puede dibujarse sin separar el lápiz de la hoja de papel. En particular, una función f es continua en un punto x igual a si cumple las siguientes condiciones. La primera, la función f existe en A, es decir, existe en la imagen de A. Segundo, existe el límite de f en el punto x es igual a. Y 3. La imagen de A y el límite de la función de A coinciden. Y aquí se muestra una gráfica de ejemplo. Yo soy Hugo y le vengo a hablar hoy de la continuidad lateral. De una función f estudia si es un continuo en los laterales de un punto x igual a. Por lo tanto, se estudia su continuidad a izquierda a derecha. Como vemos ahí, observamos dos imágenes. Observamos que las funciones que son continuas en un punto son continuas por la derecha y por la izquierda, o dicho al revés, que cuando la continuidad lateral coincida por la derecha y por la izquierda, decidimos que la función es continua en un punto, el punto que nos da A. Continuidad en un intervalo. Una función es cuando un intervalo A y B si es continua en todos sus puntos. En caso contrario, se dice que la función es continua A y B. Como vemos, ahí está una representación de una imagen que la continuidad del intervalo. Intervalo abierto A y B. La función f es continua si lo es de todos los puntos anteriores del intervalo. Intervalo cerrado A y B. Su función es en sí y nos da 3, que es para que veamos si es en intervalo cerrado. F es continua en todos los puntos anteriores. 2. F es continua en A por la derecha. 3. F es continua B por la izquierda. Hola, soy Eduardo de la Barrera de Administración Mixta, Cálculo Diferencial, la discontinuidad de funciones. Hoy les voy a hablar un poquito de esto con unos ejemplos visuales. Ahí están en pantalla. Es muy útil para sacar los puntos o los tramos de una función en los que es continua o discontinua. Una función f es discontinua en A o tiene una discontinuidad en A. Si se cumplen al menos por lo menos una de estas condiciones, no existe la función A, es decir, no existe A. En el primer ejemplo lo podemos ver, es un ejemplo gráfico. No existe el límite en f en el punto x es igual a A. Igual, en el segundo ejemplo no existe eh, este límite. Y en el tercero, el límite de la función en A son diferentes. No podría ser, ya que una es ascendente y la otra es vertical. Los tres casos que f es discontinua en A. Esto será un ejemplo de lo que estamos hablando de discontinuidades de discontinuidad de funciones. Discontinuidad inevitable. Una función f tiene una discontinuidad inevitable en A si los límites laterales existen pero no coinciden. Se dice que la discontinuidad es inevitable porque no existe ninguna forma de juntar los dos laterales
en el A al ser distintos. Como podemos darnos cuenta en el ejemplo, igual en el esquema, la discontinuidad inevitable, ya que no se podrían, al ser diferentes, no permite esto. Definiremos como el asalto de la diferencia entre el valor absoluto de los límites laterales según el salto es finito o infinito, se clasifican en la discontinuidad inevitable. Bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias. Saludos.